Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy te damos la bienvenida a nuestro curso de Marcos que llega a su fin. Esta será la última clase de esta serie. Gracias a Dios por esto. Hemos ya recorrido desde el capítulo 1 y hemos de terminar en esta ocasión en el capítulo 16. Así es que vamos a entrar en materia. Gracias por haber llegado hasta este video. Te lo agradezco mucho. Por favor, permanece hasta el final. Bien, vamos a ver el versículo clave. Este está en Marcos 16:6, que dice: Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y Jesús murió como siervo sufriente, esta es la verdad central, pero resucitó como evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Bien, ¿cuáles son las metas del aprendizaje de esta ocasión? El conocimiento de los eventos que rodearon la resurrección de Jesús y su trascendencia en el plan de salvación, y la actitud de gratitud y esperanza porque Cristo se levantó de entre los muertos. Bien, vamos a ver el texto bíblico, de que está en el versículo 14, los primeros 4 versículos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y del versículo 6 al 14 dice: y ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno de ellos que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo a Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿qué pues mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Entonces, estamos del 16 al 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y la sacaron para crucificarle. Marcos 15:20. Y el 21 dice: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz, porque ya estaba muy golpeado, ya estaba muy herido, y esto era necesario para poderlo llevar a la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Es donde se hacían normalmente estos sacrificios. En Jerusalén hay 2 lugares así: el llamado Calvario de Gordon y el tradicional, donde se hacían estas cosas. Pero nosotros pensamos que en cualquier lugar que haya sido, es importante que nosotros entendamos que Jesús estaba sufriendo la muerte por nosotros en nuestro lugar. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. La idea era que él estuviese una especie de anestesia para que no fuese tan grave el dolor que él sentía, pero no era así. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se quedaba cada uno de ellos. Y pues esto fue cumpliendo la escritura. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito acá de su causa era el rey de los judíos, el título puesto encima de él. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Bueno, vamos a ver en esta clase 3 aspectos importantes. Los religiosos se burlan de Jesús, Marcos 15, 29 al 32. La muerte de Jesús, Marcos 15, 33 al 39. Y la resurrección de Jesús, Marcos 16, del 1 al 7.
Bien, los religiosos se burlan de Jesús. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas al templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, para que ustedes sepan la forma de medir, es el mediodía. Y la hora novena es las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, porque se dijo en arameo, y se está traduciendo del arameo al griego con que está escrito Marcos, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después clamaba había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y esto estaba pasando en la cruz. Y le dieron vino, vino agrio, era vinagre. Y diciendo: veamos si Elías viene a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto es según Marcos 15:37. Ahí falleció por tus pecados y por los míos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el templo había un velo, que no era un velo en el sentido que nosotros entendemos, sino era un muro de tela que fue rasgado, como si Dios mismo lo hubiera roto, para que pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El que estaba allí, una persona endurecida, embrutecida por la violencia y posiblemente por el vino también, reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y si él pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Y estas mujeres eran las únicas que habían quedado. Sus demás discípulos, excepto el más joven, no estaba ninguno allí. Cuando pasó el día de reposo, dice Marcos 16, del 1 al 7, María Magdalena, madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Por cuanto miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como dijo. Las mujeres querían acabar de cumplir el ritual de la forma en la cual los judíos enterraban a sus muertos, que incluía lavarle, eso sí lo pudieron hacer, pero incluía untarle de aceites y de perfumes para que se conservase el más tiempo posible. Ellas iban a cumplir este propósito, pero al encontrar la puerta abierta, vieron a un hombre de largas vestiduras blancas que les dijo que él ya no estaba allí. Había resucitado. Y dice el versículo del 9 al 11, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, ahí en el huerto. Y yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. Entonces pensaban que era la histeria de una mujer o las imaginaciones de una mujer,
Pero no fue así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, a la mujer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pues sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo predicando en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bueno, esto es el final de su ministerio en la tierra. Vamos a ver algunas aplicaciones. El creyente obediente podrá enfrentar pruebas, pero confiando en la victoria final. Jesús obediente fue condenado y crucificado, pero Dios lo resucitó victorioso de la tumba. Y esto mismo hará con nosotros, nos resucitará en el día postrero. Y el creyente que ignora las promesas de Dios ha de privarse de la paz y la presencia de Dios. Las mujeres y sus discípulos sufrieron innecesariamente por ignorar la promesa de Jesús de resucitar, sino que ellos pensaron que había terminado con todo. El creyente no apreciará el valor de su salvación hasta que no llegue al pie de la cruz y contemple la terrible muerte de Jesús. Vale la pena seguir compartiendo la historia de la salvación con todos sus detalles para ayudar a cada creyente a valorar debidamente lo que Jesús hizo en la cruz. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hasta aquí. Esta es la última de esta serie. Tendremos más series acerca de los libros de la Biblia y de otros temas en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en los diferentes redes sociales que tenemos. Y te pedimos tu apoyo para que nos sigas permitiendo pasar y compartir contigo todas estas cosas que Dios nos ha enseñado. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente curso. Hasta luego.